Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, buen día. ¿Todo bien? Ya. Tranquilo, Bueno, me alegro. lidiando con el clima. ¿Sí? ¿Por dónde estás vos? No, acá en Buenos Aires, en Ah, Olivos, pero hace menos 0 a la mañana y 25 a la tarde. sí, no Para ayuda para probar. nada. Sí, yo estoy medio engripado. Por suerte los miércoles es el día en que que no doy clases, pero me acosté re temprano porque no me sentía muy bien. Pero bueno, hoy me levanté un poco mejor. Pero resfriado estoy. Bueno, ahí les puse el formulario de presentismo por las dudas, así no me olvido y está abierto, ¿no? A ver, sí está abierto, joya. Bueno, buenísimo. Somos poquitos hoy, qué raro. Siempre llegamos a una buena cantidad nosotros. Bueno, por lo general los lenguajes de programación hacen esto. Espero que solo sea casualidad. Jueves 5 de octubre. Perfecto. Pasa volando, ¿eh? Bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña práctica de lo último que vimos en la clase pasada. O dos pequeñas prácticas en realidad. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es vamos a arrancar con un tema nuevo, que algo ya vimos en PCInt, pero bueno, en Java es mucho más, no sé si sencillo, pero lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, ¿sí? Que son array y array list. Así lo vamos metiendo. Estos dos temas nos vienen bien para trabajar las estructuras repetitivas que vimos la clase pasada y que vamos a ver ahora. Justamente porque nos permiten tener mayor variedad de datos, o cantidad de datos, no variedad, y hace que sea un poco más jugoso lo que necesitamos hacer. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, creo que nada más. Estoy pensando. No, nada más. Bueno, con eso estamos bastante bien. Así que admitir. Estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bueno, antes de nada, antes de arrancar, dudas, consultas, algo que haya quedado de la clase pasada ahí medio dando vueltas, hay que aprovechar para sacarnos las dudas, si no, igualmente vamos a dar un par de ejercicios que nos van a venir bien, pero por las dudas pregunto. ¿Estamos bien? ¿Esto qué es? Tengo tantas cuentas de correo, qué molesto que es tener tantas cuentas de correo. Encima empecé a estudiar inglés en un instituto y también me quedaba una cuenta de correo. No sé para qué. Bueno, no importa. Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a presentar mi pantalla. Esperen que me ubico en tiempo y forma. Esto no va más. Esto. Sí. Ahí vamos por 44, joya, vamos mejor. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto. Hola, ¿cómo va, Clarisa? Voy a crear un nuevo proyecto. New Other Java Project. Este que está ahí. Next. Le voy a dar de nombre proyecto 05 del 10 2023. El JDK que está disponible es el 17 para mi máquina, puede ser otro, finish. Admitir. Y dentro de este proyecto vamos a crear, no, acá no, en el SRC, un nuevo paquete. Ese paquete le vamos a poner de nombre clases, ¿sí? Pone finish. Y acá adentro, ¿cómo le venimos poniendo los anteriores? Vamos a hacerlo así, vamos a poner ejercicio 1, new class, le vamos a poner ejer 01,
¿sí? Con la E mayúscula porque es una clase, y le vamos a decir que va a tener un método public static void main, ¿sí? Este método hace que la clase se pueda ejecutar, ¿sí? Que yo le pueda dar botón derecho y me aparezca el Java Application, run as Java Application. Fíjense que si ustedes se olvidan de ponerlo, cuando vienen acá, no va a salir el Java Application porque en definitiva no es una aplicación de Java. Esto lo voy a eliminar. Perdón, ya arrancamos. Vale, con tiki, tiki. Y bueno, lo que vamos a hacer es practicar un poco el if, ¿sí? Y después vamos a practicar un poco también del while y el do while, ¿sí? Como para ir luchando un poco de todo y después arrancamos con el tema nuevo. Por un lado, lo que vamos a hacer para refrescar un poco es vamos a utilizar de nuevo la clase scanner. La clase scanner me permite a mí crear un objeto de esa misma clase scanner que nos va a servir a nosotros ese objeto para poder ingresar datos por pantalla. Nosotros lo que hicimos fue crear objetos de la clase scanner que me permitan a mí ingresar un dato del tipo entero, pero no tiene por qué ser así siempre. Podemos... Ay, me parecía que estaba por llegar alguien y no sale nada. Bueno, pero no tiene por qué hacer así siempre, sino que podemos crear objetos para ingresar, por ejemplo, datos del tipo string, ¿sí? Para crear un objeto... Uy, ¿y eso? ¿Soy yo el de ruido? No, Nati, ¿puede ser que tengas el micrófono abierto? Nati Celeste, ahí está. Perdón. Bueno, volvemos. Para crear un objeto de las clases scanner, voy a utilizar la clase scanner y les voy a poner, le pongo este nombre porque es un nombre genérico que siempre utilizo, ¿no? Pero podría ser otro. Mi teclado, ¿sí? Si yo le pongo punto y coma, fíjense que me indica que esto es una clase, pero me está arrojando un error. Y el error justamente es porque yo tengo que importar el paquete que tiene todo lo necesario para trabajar con mi clase scanner. Fíjense que me aparece como primera opción un import y este import dice scanner de la clase JavaUtil. Una vez que yo lo ingreso, fíjense que el error se me va. Y una particularidad para tener en cuenta, la clase JavaUtil tiene un montonazo de cosas, ¿sí? Tiene cualquier cantidad de cosas para poder utilizar. Ahora voy a fijar, a ver, hay una página clase JavaUtil, ahora no me acuerdo, así que la voy a buscar. A ver, online Java Lesson, no, acá, a ver esta. Si es la página oficial, sí, creo que es esta. Por acá debe estar. Perdón, me da un poco de cosas. Acá está, el escáner lo había visto recién y ya lo perdí. Scanner, acá está. Fíjense, todas las cosas, todo esto que está acá son cosas que trae la clase JavaUtil, que cada vez que yo necesite evocar alguna para trabajar con algo de esto, me va a pedir que importe la clase JavaUtil, un timer, un string joiner, bueno, cualquier cosa de todo esto que yo necesite para trabajar en algún ejemplo puntual. Fíjense que está en inglés, pero tiene la explicación de para qué sirve. Me va a pedir que yo traiga, que yo importe esa librería, ¿sí? Ahora, bueno, empiezo a hacer clic en cualquier cosa. Ahora, fíjense que yo estoy puntualizando lo que necesito de la clase JavaUtil. Java.util.scanner. Si yo reemplazase el scanner por un asterisco, funcionaría igual, pero yo estaría disponibilizando todo esto que está acá. Todo. Con lo cual, primero que no es una buena práctica, porque la verdad es que importar toda esta cantidad de cosas de manera innecesaria no tiene mucho sentido, ¿sí? Con lo cual siempre trato de puntualizar o de llegar a lo que yo necesito solamente, que en este caso es la clase scanner. Esperen que llegó alguien. No, llegaron varios. Ahí está, admitir. ¿Sí? Pero, llegado el caso, si no se acuerdan cómo se llama, le pueden poner un asterisco e importaría todo y arrancaría igual. ¿Sí?
Por otro lado, lo que voy a necesitar es a este objeto que acabo de crear, necesito instanciarlo, ¿sí? Esa es la palabra justa. Están llegando muchos compas tardes, perdón, ¿eh? Esa es la palabra justa cuando yo creo un objeto nuevo. Por un lado lo creo y por otro lado lo instancio. Entonces voy a decir que mi teclado es igual a new scanner y le voy a suministrar, siempre hago lo mismo, entre paréntesis, system.in. ¿Sí? Ahora mi objeto quedó listo para trabajar y para utilizar. Recuerden que la semana pasada yo había dicho que en dos variables del tipo entero, iba a utilizar el objeto de la clase scanner para ingresar un dato por pantalla. Acá va a ser lo mismo, pero con otro tipo de datos. En lugar de ingresar un número, voy a ingresar un tipo de dato cadena, ¿sí? Cuando yo quiero ingresar una cadena, o sea, una palabra o una oración, lo primero que se me viene a la mente es lo que habíamos trabajado con psend, que era el tipo carácter. En Java es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tipos de datos primitivos en Java, los más sencillos, que los habíamos visto en la primera o segunda clase que vimos Java, habíamos visto que el único que más o menos se parecía a lo que fuese una letra o un alfanumérico era el char. Pero el char tenía la particularidad de que era una sola letra o carácter mejor, ¿no? Un solo carácter. Entonces, claramente, este tipo de dato a mí no me sirve para ingresar una palabra, porque es una sola letra, un chat. Si yo quiero ingresar una pantalla, me voy a tener que valer de un tipo de dato que se llama string, ¿sí? El string es un tipo de dato no primitivo, porque no es de los más sencillos, no es de los más básicos que maneja el lenguaje, sino que es una clase. ¿Cómo me doy cuenta que es una clase? Porque si yo le digo, vamos a poner los mismos nombres que la semana pasada, N1, N2, pongo punto y coma, me quedó medio bostero el string, no importa. Ah, no, N2, ahí está. Fíjense que me pinta la palabra string diferente de lo que haría con un char, ¿sí? ¿Y cómo me lo pinta? Me lo pinta igual que la clase scanner, de un color celeste, con lo cual podemos deducir que string también es una clase. ¿Y eso por qué es? Dentro de los tipos de datos en Java, además de los primitivos, están los wrappers. La palabra wrapper viene de envoltorio. ¿Y por qué es eso? Los tipos de datos primitivos, lo único que hacen, su única función, digamos, es poder almacenar un dato de ese tipo en memoria. No hacen absolutamente nada más. ¿Sí? Ahora, está bien, es perfecto. Principalmente para lo que necesito me sirve, joya. Pero Java a mí me permite trabajar con clases. Una clase es, en definitiva, un tipo de dato más complejo, más robusto, y que a mí me va a permitir a mí hacer un montón de otras cosas más que simplemente guardar el dato en memoria, ¿sí? Por ejemplo, lo más sencillo que podríamos llegar a hacer con un string. No lo vamos a ver todavía, pero les cuento. Podríamos tener funciones, que esas funciones dentro de una clase se llaman métodos, recuerden eso, una función y un método más o menos es lo mismo, tenemos permitido en esta primera parte poder llamarlos de cualquier manera, después ya cuando veamos programación orientada a objetos van a ser directamente métodos, pero esas funciones son métodos que me podría traer el string o que me podría ayudar, podrían ser, por ejemplo, para concatenar, para una palabra cortarle un pedazo, para una palabra contar la cantidad de letras que tiene, para una palabra hacer un split, que sería reordenarlo de otra manera, un montón de cosas que yo las podría hacer con código, claramente las podría hacer con código, pero a mí ya la clase me dice, mira, tenés todas estas funciones para trabajar con los strings que te las doy gratis. No tenés que hacer nada. Vos lo único que tenés que hacer es utilizar la función y listo. Por ejemplo, una básica y muy práctica
es el método len. El método len, ¿qué me dice? Me dice, a ver, tu cadena de caracteres es esta, tiene 88 letras, o tiene 5, o tiene 22, o tiene 51, ¿sí? Fíjense que eso yo lo podría hacer con código. Ahora que más o menos entendemos cómo funciona un for, o cómo funciona un do, o cómo funciona un while, tendría que hacer alguna de esas tres estructuras sobre una cadena de caracteres y contar la cantidad de posiciones que tiene. ¿Sería difícil? No, la verdad que son un par de líneas de código, no es mucho. Pero el lenguaje ya me dice, yo te doy una función, tomá y usala. Entonces, si yo quisiese agregarle esas funciones a un tipo de dato primitivo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el tipo de dato primitivo es para guardar el dato y nada más. Entonces entran en juego lo que son los wrappers, ¿sí? Los wrappers son un envoltorio del tipo de dato primitivo, ¿sí? El int se transforma en un integer, el bool se transforma en un boolean, pero con la B larga, lo mismo pasa con el float, lo mismo pasa con el double. Ustedes van a encontrar por ahí double número 1, ¿sí? Y quizá encuentren por otro lado double número 2, ¿sí? Y me dirán, ¿y por qué con mayúscula y con minúscula? Porque este es el tipo de dato primitivo. Tipo de dato primitivo, ¿sí? El tipo de dato primitivo solamente me guarda el espacio en memoria para que yo guarde un número del tipo double. Nada más. ¿Qué hace el wrapper? Lo mismo y tiene métodos, ¿sí? Es como que Java agarró y dijo, bueno, acá está la base sobre este parto y te voy a crear un wrapper, un envoltorio sobre el tipo de dato primitivo para que puedas hacer un montón de otras cosas, ¿sí? Y fíjense que de nuevo aparecen los colores. El double en minúscula es un tipo de dato primitivo y el double con la D mayúscula es un envoltorio, un wrapper del double que me va a permitir hacer todo esto, ¿sí? Esto cuando veamos un poquito de programación orientada a objetos vamos a hacer algunos ejemplos, pero sepan que esto existe, ¿sí? Y por lo menos se van con la explicación de por qué existe double, por decir uno de los tantos, con minúscula y con mayúscula, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo nuestro. Esto lo dejo ahí porque les va a servir. Este lo borro porque no tiene sentido. Y vamos a continuar con el ejemplo. Vengo acá. ¿Hay alguien? No, está raro. Estoy escuchando como que alguien quiere ingresar, pero no ingresa nadie. Me parece raro. Bueno. Antes que sigas, te hago una preguntita. ¿Sabés que a mí arriba no se me hizo la clase, el paquete de clases? Me quedó una X. ¿A dónde? ¿Acá? No, ¿Scanner arriba lo pusiste? en la línea 1, que tenés vos, Sí. y tengo todo en X, como que todas las carpetas en X a la izquierda. A ver, ¿me querés mostrar un toque la pantalla? Antes de que sigas así. Tengo acá los paquetes del costado en X y no se me hizo la clase. Esta quedó como en default. Claro, porque pusiste una clase por default. Haz una cosa, botón derecho sobre src, no, sobre la de arriba, src. Ah, Pone New Packages, crea un paquete con un nombre específico. ¿este? Por ejemplo, ese sí. Ahora, sobre ese paquete, botón derecho, bueno, crea una nueva Java class con el método main. Y ahí lo copio todo. Copio eso y ya está. No, copia lo que está dentro del main, porque si no te va a dar error. Crea el método main ahí, ponele un nombre. Ay, eso es raro. Y ahora volvete al anterior, total lo tenés ahí en la solapa, lo tenés en la solapita al lado. Bueno, ahí. Y lo copio y ya está. Copiá solamente la parte del escáner hasta donde dice string.
lo que sería la línea, no, todo no, porque te va a dar error. Donde dice escáner, mi teclado, Desde eso, acá. cortalo y pegalo en el otro. Perfecto. Fíjate si ahí Gracias. anda. Nada. Adentro del main de ese. Ahí está. Y el otro eliminalo. Entra de Windows, ahí, y ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahora para yo ingresar un dato por pantalla, le voy a decir primero un SOUT para poner un cartelito que diga ingrese primer palabra, ¿sí? Y le voy a decir, espera que estoy pensando otra cosa. Bueno, no importa, después lo hacemos. Igual. N1 es el string que yo había creado acá, ¿sí? Le voy a decir mi teclado, punto, ahí está, mi teclado, punto, y fíjense todo lo que me aparece acá. Me aparecen un montón de cosas para hacer. ¿Qué se imaginan que son todas estas cosas para hacer? ¿Funciones? Son funciones, exactamente, que se llaman métodos en realidad, pero son funciones. ¿Y de dónde vienen? Vienen de la clase scanner, ¿sí? Todas estas funciones, que en este caso es de la clase scanner, son las que yo tengo disponible por utilizar un objeto de la clase scanner, que sería lo mismo, serían otras en realidad, pero la idea sería lo mismo cuando yo creo un tipo de dato wrapper. El double, cuando yo cree un objeto de la clase double, me va a traer un montonazo de cosas para hacer que van a formar parte del lenguaje, que ya me la disponibiliza y me dice, mira, no tenés que hacer nada, tenés todo esto para hacer o para usar si querés. ¿Sí? Eso es justamente la idea, esperen que yo alguien, de la programación orientada a objetos. Que yo pueda crear mis propios objetos, pero además pueda utilizar los que ya trae el lenguaje, que me traen un montón de cosas ya masticadas, digamos. Ahora, acá cambia un poco. ¿Por qué? Porque yo tengo que utilizar el método correspondiente al tipo de dato que yo estoy queriendo almacenar en la variable n1. Si n1 es del tipo de dato string, yo tengo que utilizar el método que se llama nextLine. ¿Sí? ¿Qué hace el nextLine? Va a estar esperando un carácter o un conjunto de caracteres alfanuméricos. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá, ¿sí? Y ahora le digo n2, entonces estoy cargando en la variable n1 y en la variable n2 una palabra en cada una. Si yo esto lo pruebo, por lo menos debería dejarme cargar. Palabra 1, Nicolás. Palabra 2, no sé, Fernández. Listo, termino ahí, no tiene mucha historia. Porque no había otra cosa para hacer. Esperen que yo alguien... ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando con string, si yo quiero comparar si dos strings son iguales, tengo un método que está obviamente más vinculado cuando trabajamos con este tipo de datos. No usemos directamente el igual. Lo podríamos usar, pero hay un método que se llama equal, ¿sí? Y hay otro que se llama equal is ignore case, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo de las dos maneras. Vamos a decir if, ¿sí? Abro y cierro llave, ahora ponemos la expresión y vamos a poner algo acá y si no vamos a poner algo ahí abajo, ¿sí? Entonces, yo le podría decir, vamos a probarlo acá, if n1 igual a n
Fernández, ¿sí? ¿Y por qué me está tirando error? A ver qué hice. Invalid, porque le tengo que poner ahí. A ver, ahí está. ¿Sí? Porque es un string, no es un char, es un string. El string va siempre atrapado entre comillas dobles. Entonces, si es igual a n Fernández y utilicemos un operador lógico, vamos a pensar que es una especie de login, y n2 es igual a 1, 2, 3, 4, vamos a poner un south acá que diga ingreso permitido. Y si no, ingreso no permitido. Voy a probar algo. Ahí, botón derecho, ranas, vamos a ver si funciona. Primer palabra, N Fernández. Segunda palabra, 12, ingreso no permitido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que ser los dos iguales. Estoy pensando, ¿qué podríamos probar si no? Esto es perfectamente plausible, así que lo dejo ahí. Algunos trozos de código que yo voy armando como ejemplo pueden servirnos y mucho para el trabajo integrador final. Si recuerdan más o menos lo que era, yo lo había puesto en la página, en el aula virtual. Hay que hacer una especie de cajero automático, recobrando algunos datos de una base de datos. Vamos a hacer sencillo igual, no se preocupen, pero básicamente lo que teníamos que imitar era un cajero automático. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos? Lo vimos hace rato ya, Sí. pero bueno. Joya. Bueno, otra forma que tenemos sería de preguntar lo siguiente, por ejemplo, if n1 punto igual, ¿sí? Esta Q acá no va. Y acá le voy a decir igual N Fernández. Ahí vamos a copiarlo acá arriba, más fácil. Todo esto va a ser igual. Y N2 igual 1, 2, 3, 4. Acceso permitido, sino acceso no permitido. Botón derecho, Ranas Application. Ingrese primera palabra, N Fernández. Segunda palabra, 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué no salió? Que algo le pifié. Esperen que a una macana me mandé acá. ¿Estaría guardado esto? Yo creo que sí. A ver. N Fernández, 1, 2, 3, 4. Ingreso permitido. Ok, no sé. Estaría sin guardar. Por eso no me mostró nada. Bueno, nada. Fíjense que son dos maneras de hacer lo mismo. Solamente que equals es un método que yo tengo disponible para trabajar. ¿Con quién? Con N1. ¿Por qué yo tengo disponible para trabajar con N1 este método equal? ¿De dónde sale? Sale de que N1 es un objeto del tipo string. Entonces, equals es un método, es una función que trae la clase string. Y acá aparece el segundo y uno de los más importantes propiedades de la programación orientada a objetos. Lo vamos a ver, no se preocupen. Pero a mí me gusta que ya por lo menos se vayan familiarizando con los conceptos. ¿Qué sería la herencia? ¿Sí? La herencia, ¿de qué decanta? Decanta de, yo les dije que una clase es un modelo, ¿sí? Todos los objetos que nacen de esa clase van a ser exactamente iguales, van a tener las mismas propiedades, los mismos atributos de la clase en la que nacieron, ¿sí? Todos los objetos van a ser iguales entre sí y van a tener las mismas propiedades y métodos, los métodos son funciones que de la clase donde nacieron, ¿sí?
Lo único que tengan en cuenta que yo la clase directamente no la puedo utilizar. Yo tengo que crear objetos de esa clase y utilizar esos objetos. Pero la clase directamente no la puedo utilizar. String no podría ser nunca un objeto de la clase string. ¿Sí? Por más que no me tire un error ahí, cuando yo lo quiero utilizar, me va a decir, no, escúchame, no le podés poner ese nombre porque string es un tipo de dato, en este caso es un objeto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale el next line? Sale de N1 y N1 lo hereda de la clase string. ¿De dónde sale el equals? De N1. ¿Y de dónde lo saca N1? De la clase string. ¿Sí? Tanto. No, el next line sale de scanner, perdón, me equivoqué, mal ahí. El equals nace de N1, es un objeto de... Es un método del objeto N1, perdón, mala mía ahí. Entonces, todos los objetos que yo cree del tipo string van a tener la clase equals para trabajar, ¿sí? Y todas las que hay, porque hay un montonazo, ¿sí? Pero bueno, por lo menos, más o menos ya nos vamos ubicando en el espacio, en lo que es un objeto y de dónde nace, ¿sí? ¿Se entendió? Siempre que llamás a N1 tenés que poner punto igual. No. Eso si querés utilizar el método equals. Si no lo querés utilizar, no. N1 es solamente, está guardado el string que yo voy a ingresar por pantalla. Si yo acá le pongo, fíjate, south, ay, yo pongo south N1, me va a imprimir la cadena de caracteres que yo ingresé por pantalla. Pero si yo a N1 le pongo un punto, me va a traer todos los métodos que yo tengo para utilizar con N1. Fíjate que tengo concat de concatenar, hay otros para comparar, está el equal que lo probamos recién. Bueno, hay un montón. Si está vacío, si está en blanco, hay un montón de cosas que yo puedo utilizar con N1. Pero N1, por sí solo, lo único que hace es guardarme una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Alguien levantó el micrófono? Sí, yo consulta. Todos estos métodos los podemos ubicar por internet, digamos. Si vos querés saber todos los que hay. Claro, sí, en el momento que yo los necesite usar en la vida, los busco así más o menos sabiendo lo que quiero, o hay un índice, o porque son millones. No sé si millones. Sí, no, para saber, todo no lo vas a saber nunca porque son millones. Pero más o menos cuando vos te vayas, cuando vos vayas trabajando con esto, vas a ver que seguramente te vas a dar cuenta de que hay algo disponible, ¿entendés? Por ejemplo, si yo hoy por hoy, no sé, te digo cualquier cosa, quiero comparar dos strings, yo la verdad es que me doy cuenta de que debe haber un método para hacer eso, que no creo que sea por código. Pero si no, como vos bien dijiste, lo googleo. claro, No. Bien. como vos bien dijiste, si entras a la página oficial de Java y querés averiguar la clase string, y te va a decir, la clase string es esta, sirve para tal cosa y tiene todos estos métodos y al lado te dice para qué sirve cada cosa. Y es más, con las distintas versiones del JDK, van saliendo inclusive cosas nuevas para hacer. ¿Sí? Viste que, por ejemplo, te pide que actualices Java cada tanto la computadora, ¿sí? Y vos decís, ¿para qué? Y bueno, porque en esas actualizaciones, ¿qué es lo que hay en esas actualizaciones? Hay cosas nuevas que trae el lenguaje. Y si vos no lo actualizás y te bajás un programita que utiliza el método equal, si ese método equal en la versión que vos tenés de Java no existe, no te va a funcionar. Entonces, todo el tiempo, con las mejoras de los lenguajes de programación, le van agregando cosas nuevas. ¿Y qué son esas cosas nuevas? No todas, pero algunas pueden ser funciones nuevas que les van agregando, que inclusive pueden surgir a partir de la necesidad de un programador, no de una persona. Me refiero al relevamiento que ellos hacen del lenguaje. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, mira, te hago un ejemplo muy clásico. En HTML, hace un par de años, no existía la propiedad required. ¿Para qué sirve la propiedad required? Es una pavada, pero es para que vos le agregues a un input es una cajita de texto para que vos escribas un texto. ¿Sí?
¿Cuál es required? Para que esté completa, para que tenga algo. Después, si lo que pusieron ahí es cualquier cosa, es otra historia. Pero si vos necesitas que ese input tenga algo escrito, antes había que hacer una maroma bárbara, y un día dijeron, pará, le ponemos una propiedad que sea obligatorio, requerido, required, y listo. Y así van apareciendo las cosas, ¿sí? En función de las necesidades de los sistemas en todo el mundo. Perfecto. Exactamente, sí, Macarena, es para ver si un objeto del tipo string es igual a otro objeto del tipo string. Exactamente, sí. La función equals es justamente para comparar dos strings. ¿Lo puedes hacer con el igual? También lo puedes hacer con el igual, ¿sí? Pero con el equal también lo puedes hacer. Exactamente, hace lo mismo. Vos fíjate que compara N1 con la cadena N Fernández. Yo en N1, si pongo Juancito y lo compara contra N Fernández, me va a decir que no, ¿sí? Toda esta parte de la expresión me va a dar false. Y si en N2 yo sí pongo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y sí me dice que es ok, si esta está mal y esta está bien, la respuesta de esto va a ser negativo. Las dos partes tienen que ser iguales para que me dé un sí y salga por acá. Bueno, vamos a hacer otra pequeña práctica. Así cerramos no, porque lo vamos a seguir viendo, pero vamos a aprovechar y ver un poco lo que hicimos en la clase pasada. ¿Sí? Permítame un poco de agua. Voy a poner otro ejercicio. Java Application. Miren lo que hice, cualquier cosa. New Class. Bueno, ahora lo pongo. Este se va a llamar Ejer02. Va a tener un método público. Esto lo voy a parar ahí. Fíjense que acá tienen un stop en rojo para terminar la ejecución de la aplicación, ¿sí? Por si la necesitan. Más que nada por si se cuelga algo en algún momento. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Nada más que vamos a volver a los enteros. Entero PC, ¿sí? Scanner, mi teclado. Me va a pedir que importe la clase Scanner. Ahora vamos a trabajar un poco más con importar clases y van a ver en qué. Y después le voy a decir lo de siempre. Mi teclado igual new scanner system.in entero n1 n2, ¿sí? Bueno, ahora la cosa cambia. ¿Por qué? Porque n1 y n2 son dos objetos, son dos variables del tipo entero. Entonces, recuerden que yo tengo que utilizar el método de la clase scanner que se corresponde con el tipo de dato que yo quiero ingresar. Si yo pongo un south, ingrese primer valor. Acá abajo le voy a poner N1 es igual a mi teclado, punto. Next line, no, porque next line era para ingresar un tipo de dato string. Le voy a decir next int. ¿Sí? ¿Por qué me marca error? Ah, no se había guardado. Y voy a hacer lo mismo con N2. Ingresé, acá le cambio segundo valor. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo quisiese una especie de calculadora, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Entonces, tengo el primer valor, tengo el segundo valor. Ahora, lo que yo necesitaría es ingresar algún dato, ¿sí? Para hacer alguna cuenta. No sé, pensemos que los números del 1 al 4 podrían corresponderse a las 1 suma, 2 resta, 3 división y cuarto multiplicación. Y los dos valores ya los tengo ingresados. Entonces, lo primero que yo haría es utilizar alguna estructura, alguna secuencia de iteración para verificar que la opción que yo vaya a ingresar,
¿sí? Sea válida. Yo tengo acá una variable del tipo opción. Vamos a ver una variable opción. Vamos a valernos de esa para poder ingresar algún dato. Y le voy a decir while OPC sea menor que 1 o OPC sea mayor que 4. Entonces, este ciclo de iteración, esperen que me falta el punto y coma final, se va a repetir en tanto y en cuanto yo ponga un dato en OPC que sea menor que 1 o mayor que 4. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me está tirando error acá? A ver qué dice. Porque no fue inicializado. Porque no tiene valor aún. Perdón, un segundito que voy a toser, no les quiero toser el oído. Perdón, ahí estoy de nuevo. Bueno, entonces, lo primero que tengo que asegurarme es que esta variable tome algún valor dentro del while, dentro del do, si no esto no va a funcionar. Ay, esperen, no doy más, Ay, perdón, me agarran los ataques de tos que no puedo más. Dentro del do, lo que voy a hacer es, OPC ya la tengo inicializada en 0, ¿sí? Tengo un objeto del tipo scanner, tengo el mismo tipo de datos que N1 o N2, con lo cual podría llegar inclusive a utilizar el mismo dato. Entonces voy a hacer así, lo voy a copiar acá adentro y te voy a poner ingrese operación, ¿sí? Acá, si quieren, después ustedes lo arman diferente, pero sabemos que es 1, 2, 3 y 4. 1 sería suma, resta, multiplicación y división. N1, no, no, OPC. Ay, Dios, perdón. Un caramelito. Sí, pero no tengo ninguno. A ver si consigo algo, un segundito. Bueno, ahí me puse a preparar un té, a ver si un té con limón zafo. Bueno, después, si yo esto lo ejecuto, vamos a ver qué pasa. Lo único que yo debería hacer acá es agregar alguna consulta, alguna pregunta para que si el usuario ingresó un dato que no corresponde, se entere. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner dentro de este do un if. ¿Y qué voy a evaluar? Lo mismo, exactamente lo mismo que estoy evaluando acá abajo. Solamente que le voy a poner acá un out que diga ingresó una opción no válida. ¿Sí? Vamos a probar si esto funciona. Ahí tiró el error, dejó de tirar el error. Me voy a venir acá, run application. Ingreso un valor, el primero, 25, 23 y 25. Ingreso una opción, voy a poner la 5
ingresó una opción no válida, me dice de nuevo que ingrese una opción 25, los valores ya los tiene guardados en la variable, está esperando que yo le indique solamente la operación válida. Si le pongo un 67, ingresó una operación no válida. Si le pongo del 1 al 4, como no hace otra cosa, lo único que debería hacer es terminar la operación, ¿sí? Yo le voy a poner 2 y terminó, ¿sí? Entonces, ¿qué nos faltaría acá? Inclusive esto se los podría dejar como de tarea. Acá, ¿sí? Yo debería poner alguna estructura, cualquiera sea, que me evalúe si la opción es 1, o 2, o 3, o 4. Y en función de esa evaluación, en una variable, efectuar la operación que corresponda. No me interesa el orden, la verdad que es algo que no es relevante ahora. 1 podría ser suma, 2 resta, 3 división y 4 multiplicación, y que me muestre por pantalla, ¿sí?, el resultado en alguna variable, ¿sí? Si quieren lo pueden, inclusive lo podemos poner acá arriba, entero result, igual, no, directamente así, ¿sí? Total, no hace falta instanciarlo. Y que en result se guarde el cálculo hecho de multiplicar esos dos números o dividir esos dos números o lo que sea, ¿sí? Esa estructura que iría acá podría ser un switch, o inclusive, si quieren laburar un poco más, podría ser un if y un else if, ¿sí? Eso lo dejo a su criterio. Sí. Profe, en el Switch, esa me quedó la duda del otro día que le iba a preguntar. ¿Siempre se pone case? Sí, siempre Case, tiene que ir, porque case el 1, case, case 2. Perfecto. sí, sí, exactamente. En el caso de que estés evaluando números, ¿no? Si evalúas char, el switch se puede utilizar solamente con números o con char, con una letra, no con una palabra, ¿sí? Entonces, si lo utilizasen con letra, tendría que estar entre comillas simple. Si no, directamente se evalúa el número. Pero ustedes lo agregan acá y deberían por lo menos tener una especie de calculadora funcionando sin ningún problema, ¿sí? Así que este se lo voy a dejar de tarea. Bueno, esto lo voy a cerrar un toque y vamos a arrancar con un tema nuevo. ¿Sí? Que igual lo vamos a ir viendo con las sucesivas clases, pero viene bien. Voy a venir acá. Con mi teclado control 1, el 1 está arriba. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Sería, no sé si alguna vez te lo preguntaron esto, pero ¿hay alguna forma para que sea escribir menos y que te equivoques menos? Ponerle cuando tenés una variable, tocar alguna tecla como para que te la escriba la variable o te ponga las variables que tenés. Sí, hay lo que se llaman extensiones. Hay extensiones. Para cortar el error, ¿viste? Sí, a ver, hay extensiones, ¿sí? Para todos los IDE, inclusive para el Eclipse. Y entiendo a dónde vas, pero a mí me parece el link de presentismo porque no pasa. Ya lo pasé el link, se lo pasan a Gustavo, sí. Estoy pensando en alguna buena. A ver, Visual Studio Code, que está de moda, que es otro IDE, tiene miles de extensiones que hacen justamente eso que vos preguntás. Ahora, estoy pensando si, bueno, no sé vos en tu caso, si estás recién ingresando en lo que es programación, ¿no? Pero no sé si está bueno ya utilizar extensiones en este punto, porque las extensiones están bárbaras y hacen exactamente lo que vos planteás. En cierta forma cortan el error. Pero también hacen como que todo es automático, ¿viste? Empezás a apretar tab, tab, tab y te va completando todo lo que vos necesitas. Capaz que en este punto está bueno equivocarse, como me equivoco yo, ¿no? Pero, qué sé yo, es mi parecer. Pero si no, fíjense en Visual Studio Code, que también lo pueden utilizar para programar con Java, ahí hay de todo. La verdad es que en Eclipse no sé si hay alguna puntualmente que haga eso. Tendría que buscar en internet. Pero a ver, hay. Windows, acá en Preference, a ver si habrá algo de extensiones.
en install update. No sé, la verdad que tendría que buscar alguna para Eclipse, pero debe haber extensiones. Pero si no, en Visual Studio Code, que yo lo tengo acá, hay un montonazo, ¿sí? Y cada vez hay más, porque está muy de moda este IDE. Así que por acá no van a tener problema. Por Eclipse no sé, la verdad. Tendría que buscar. No, nada. Bueno, vamos a abrir un poquito acá. Vamos. Toma tu tiempo. Diagram en blanco. Bueno, lo vamos a poner directamente acá. Acá. Y vamos a crear una new folder. Y acá le vamos a poner array. Bueno, ¿qué es un array? Un array es un tipo de dato, pero es un tipo de dato un poco más complejo de lo que nosotros conocemos. Vamos a pensar lo siguiente. En este momento nosotros somos más de 50, no somos 54. Hay que cambiar el nombre de una línea, de varias líneas de código a la vez con refactor y rename. No sé, Carlina, de qué es, ¿a qué viene eso, digamos? Bueno, no importa, después me pones. Vamos a suponer que nosotros tuviésemos que almacenar en un programita, con lo que sabemos hasta ahora, no estamos hablando de un almacenamiento permanente, pero vamos a pensar que tenemos que almacenar las notas de todos los que estamos presentes hoy en clase, ¿sí? Con lo cual, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la nota, pensando que es del 1 al 10, podríamos almacenar un dato del tipo int, pero el problema que tenemos es que tendríamos que generar 50 y pico de variables. ¿Sí? Ahí. Bueno, sí, tendríamos que ingresar las 50 y pico. Teníamos que poner int nota 1, int nota 2, int nota 3, int nota 4, int nota 5, así hasta llegar a tener las 50 y pico de variables, ¿sí? Para yo poder poner a cada una de esas variables una nota diferente del 1 al 10, vamos a suponer, ¿no? Lo cual sería bastante engorroso porque sería poco práctico y manejable. Para suplir eso, existe lo que se llama un array. Un array es un tipo de dato que yo lo voy a definir, ¿sí? Le voy a decir, yo voy a trabajar con un array de enteros, con un array de dobles, con un array de booleanos, con un array de string, ¿por qué no? ¿Sí? Y el array yo le voy a poder almacenar adentro un montón de cosas de ese mismo tipo. Y esas cosas que son variables. Yo le voy a poder decir, este array va a estar formado por variables del tipo entero, ¿sí? Y le voy a tener que definir, aparte del tipo, la cantidad. Entonces yo le podría decir que este array va a tener, lo pongo así para que se lea que dice array, que este array va a tener 54 posiciones y que va a ser del tipo entero. ¿Sí? Entonces, este array va a tener 54 lugares disponibles para yo almacenar un dato del tipo entero. ¿Sí? Y este array, en definitiva, va a ser un solo dato, ¿sí? Solamente que adentro de ese array yo voy a tener 54 lugares para poder almacenar variables del tipo entero, ¿sí? Y yo a este array lo voy a poder acceder a través de un índice, ¿sí? Yo me voy a referir al array con el nombre que yo le dé, y si quiero acceder a alguna de sus posiciones, también le voy a tener que decir o le voy a tener que indicar de cuál de sus posiciones estoy refiriéndome. Entonces, este array va a tener una flecha acá abajo,
que siempre va a arrancar de 0 y va a terminar en la cantidad de posiciones que yo tenga. Nosotros ahora estamos hablando de 54 posiciones, pero podría ser lo que a ustedes se les ocurra. Y yo voy a poder acceder o a la posición 1, o a la 2, o a la 3, o a la 4, o a la 5, o a la 54, ¿sí? La que sea. Entonces, fíjense que es una manera mucho más sencilla en la que yo voy a poder almacenar un montón de tipos de datos, dentro de una sola estructura, y lo único que voy a tener que hacer es acceder al valor que yo necesite de esa estructura, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se instancia. ¿Cuáles son las limitaciones de un array en lo que es Java? La cantidad de posiciones es fija, yo no lo puedo cambiar, y el tipo de dato tampoco lo puedo cambiar, ni mezclar tampoco. Yo no podría acá ponerle un tipo de dato entero y después agregarle la palabra Nico, ¿sí? O lo que a mí se me ocurra. Yo no lo puedo combinar. Un array de enteros, solo almacena enteros. Un array de string, solo almacena string. Un array de char, solo almacena char, ¿sí? Y tampoco puedo redimensionarlo. Si yo lo creo con 54 posiciones, después no le puedo decir agregarle una más o crearlo de nuevo con una más. Si lo creo de nuevo, lo creo de nuevo desde 0, ¿sí? Pero yo no lo puedo redimensionar, yo no lo puedo redefinir, ¿sí? ¿Cómo defino un array en Java? Me voy a venir acá, este lo voy a cerrar. Y vamos a ponerle a este lugar de ejercicio, vamos a ponerle un nombre. Le voy a poner array, ¿sí? Con la A mayúscula, y le voy a decir que va a tener un método make. Si no, no va a funcionar. Le voy a decir, por ejemplo, hay varias formas de crearlo, pero le voy a decir int números. Y esto lo tengo que separar con llaves. Esperen que le pongo int número igual llave de apertura y de cierre, y yo ya tengo ahí creado mi array, ¿sí? Ahora, yo les dije que va a tener una cantidad de elementos. En que yo alguien ¿se puede hacer como reales? ¿Qué reales? No sé, Carla, que... Decime, Mercedes, sí. ¿Me escuchás? Sí. Consulta, ahí cuando creaste recién Ahora el no. array, int es el entero Sí. y número es el nombre que vos le diste a tu array. Exactamente. Si yo me vengo acá, int es el tipo de dato. Recuerdan que int era para crear una variable. Si yo creo una variable del tipo int, esta solamente va a poder almacenar números de tipo entero. X es el nombre. Yo le podría poner auxiliar, el nombre que ustedes consideren. Cuando yo defino un array, ¿sí? En este caso, el array lo definí sin nada todavía. Pero ahora les voy a mostrar cómo asignarle valores. Int es el tipo de dato, o sea, este array solamente va a poder guardar datos del tipo entero. Números es el nombre, podría ser el que sea, por eso está en amarillo. Repito, ¿sí? El nombre que sea. Y entre llaves yo le voy a asignar valores a este array. Yo le voy a asignar, por ejemplo, el 12, el 54, el 34, el 77, el 12 de nuevo, el 9 y el 8. ¿Sí? Y ahí, perdón, que interrumpo vuelta. En el array, viste que vos pusiste en el ejemplo que hacía 54 casilleros. En este caso, o sea, ¿cómo lo dimensionás, digamos? O sea, Por con eso, esos hay números. varias maneras de dimensionarla. Esta es una de ellas. Yo la dimensioné de 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 valores. Están separados por coma los valores que yo le agregué. Entonces, este array va a tener exactamente
7 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. Yo a este array no le puedo agregar más cosas. Una vez que yo lo definí así, acá se cerró y este array es del tipo entero, solamente puede guardar entero y tiene estas 7 posiciones. Ya está, no hay otra cosa que hacerle. ¿Sí? Yo puedo definir un array indicándole, por ejemplo, la cantidad de elementos. Esperen que no me acuerdo cómo era con la cantidad de elementos. Bueno, ahora me fijo, ya me acuerdo. Pero una vez que yo lo define, inclusive con esos, vamos a poner 54 elementos, ay, perdón, ya empezamos de nuevo. Una vez que yo lo defina con esos 54 elementos, puedo no utilizar esos 54 elementos, puedo utilizar 3, puedo utilizar 5. Lo que yo no puedo es redimensionarlo. O sea, una vez que lo definí de 54 elementos, yo no le puedo decir después, no, ¿sabes qué? En lugar de 54 quiero que tenga 5. Listo, ya está. Yo lo creé 54 y a partir de ahí así va a funcionar. ¿Sí? Vamos con este primer ejemplo y después vamos a ver otras maneras de dimensionarlo. Ahora es un array del tipo enteros, ¿sí? Solamente enteros y tiene estos valores que están acá. Esta es una forma de crearlo. ¿Lo puedo crear en blanco y después asignarle valores? También lo puedo hacer. Vamos a ver esto cómo funciona primero. Si yo me vengo acá y vuelvo al dibujo que está acá, yo dije que yo iba a poder acceder a cada una de estas posiciones según un índice, ¿sí? Y ese índice siempre va a arrancar en 0. Yo le voy a poner acá esto para que se entienda que es un comentario. El 12, que es el primer valor del array, está en la posición 0. El 54 está en la posición 1. El 34 está en la posición 2, el 77 en la 3, el 12 en la 4, el 9 en la 5 y el 8 en la 6. ¿Tiene 7 elementos? Sí, pero recuerden que arranca en 0, con lo cual el último elemento es el 6. Yo quiero imprimir los elementos de este array, le voy a decir sort, ¿sí? Y le voy a tirar números. A ver qué hace. Voy a guardar y voy a ejecutar. Fíjense que me tiró un errorazo ahí, ¿sí? En realidad me está tirando una dirección de memoria, no viene al caso ahora explicarlo. Pero bueno, no deja de ser un error. ¿Por qué es eso? Porque no sabe a qué te estás refiriendo cuando hablas con números, cuando hablas del array de números. No es como una variable. Cuando yo le tiro una variable, me imprime el contenido de esa variable. Pero cuando yo le digo imprimime número, me dice, bueno, está todo bien, pero es un array. ¿De qué lugar estás hablando? Yo necesito que me indiques el lugar que querés imprimir, ¿sí? Yo lo defino con llaves, pero cuando me quiero referir a alguna de sus posiciones, lo voy a hacer con corchetes. Y le voy a tener que indicar qué posición. Vamos a ver ahora. Esto lo vuelvo a ejecutar. Y me imprimió el 54. El 54 es lo que está en la posición 1, ¿sí? No, ni siquiera tiene que estar en orden, yo lo podría imprimir en cualquier orden, o las veces que yo quiera. Fíjense que lo puedo imprimir 2 veces, no hay ningún problema. Puedo decir que me imprima primero la 1, después la 3, después la 0. Creo que no guardó cuando hice esto, pero si lo ejecuto de nuevo va a imprimir, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces puedo imprimir cualquiera de sus posiciones, ¿sí? Sin ningún problema, en tanto y en cuanto exista. Si no, ahí empiezan los problemas de Java. Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado, con muchas restricciones, con lo cual, si yo incurro en este error, vamos a ver qué pasa. Con derecho, run as application. ¿Y por qué me tira el 12? Ah, bueno. Acá me tendría que tirar un out of bounds. ¿Por qué me está tirando el 12? Ahí está, me parecía. Lo nuevo, no se había guardado y quedó con lo que yo había hecho el copy-paste. Ahí está. Me parecía raro, ¿no? Estaba loco. Bueno, fíjense que yo quise imprimir la posición 7 del array, cuya posición 7 no existe, y me tiré una excepción. La excepción es que el programa no continúa, corta y rompe. ¿Sí?
con lo cual, obviamente, esto no nos debería pasar. Y aparte dice el índice 7 out of bound, o sea que está afuera del índice, no existe el valor. ¿Sí? Entonces, un array me va a servir a mí para poder hacer un ejemplo como el que hablamos recién. Va a tener una cantidad de posiciones que yo voy a poder establecer, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Pero yo voy a poder almacenar solamente datos del mismo tipo. Si yo acá le pongo un true, fíjense que me tira un error, me dice, estás definiendo un tipo de dato entero y querés agregar un dato booleano. Si yo esto lo encierro entre comillas, mismo resultado, me dice es un tipo de dato entero, no podés almacenar un tipo de dato string. Profe, y si quiero todos los datos, ¿cómo lo llamo? Si querés todos los datos, ahora lo vemos porque justamente vamos a necesitar o valernos de alguna estructura, ¿sí? Si yo quiero crear un array, otro tipo de datos, nombres, acá me parece comillas simples, a ver por qué me está tirando error, creo que por eso. Me dice, a ver. Invalid chassis constraint. Ah, me faltan los pozos, perdón. Ahí está. Nicolás. Julieta. Alberto. Y Pedro. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos las 54 notas creadas en este array que está acá arriba o 54 nombres acá abajo. Cualquiera de los dos. Son dos tipos de datos diferentes. Si yo quisiese imprimir todo, estamos en un problema o sería poco viable porque yo debería hacer esto con cada uno de los valores del array. Entonces, si yo acá estoy poniendo un número literal, 0, 1, 3, 7, ¿con qué lo podría reemplazar yo? Esto que está acá. Con las comillas. No, ¿con qué otra cosa podría reemplazar yo un número literal con una variable? ¿Sí? Yo podría decirle, por ejemplo, entero, aux igual a 7, ¿sí? Que sería exactamente poner acá aux. ¿Sí? ¿Qué le pasa a esto? Complicate. Ah, porque la creé acá arriba. Ahí está. La borro ahí. ¿Sí? Esto que está acá sería exactamente esto que está acá, nada más que cuando yo hago referencia a lo que quiero imprimir, en lugar de hacer referencia a un número literal, hago referencia a una variable. Yo le pongo un índice que exista y lo imprimo, esto debería funcionar. No se guardó application, ¿sí? Y ahí está. En la posición número 6 está el 8, y yo le dije que me imprima números en la posición aux, y aux que contiene el 6. Si sabemos esto, entonces sabemos tranquilamente que podemos utilizar alguna estructura de iteración para poder imprimir todo mi array y no tener que hacerlo uno por uno. Una estructura de iteración que nosotros vimos, además del do y además del while, era el for. El for tenía una forma específica. Yo le tenía que indicar desde dónde iba a arrancar, hasta dónde iba a ir y de cuánto en cuánto iba a hacer la iteración. ¿Sí? Si yo quiero imprimir todo mi array, sabemos que de cuánto en cuánto va a ser mi iteración de uno en uno, pues yo lo quiero imprimir completo. Entonces, ¿desde dónde debería empezar y hasta dónde debería ir si quiero imprimir todo mi array de números? Del 0 al 6.
Exactamente. Entonces, le voy a decir, crea una variable cualquiera, entero x igual a 0, x menor o igual que 6, podría ser, ¿sí? Y le debería decir x más más, ¿sí? Igual, igual. O también podría decirle x menor que 7, tranquilamente, sería lo mismo, ¿sí? Y acá le voy a poner un south. Yo voy a imprimir números. Yo hago esto. Dos preguntas. Es capciosa. ¿Funcionaría esto? Sí, Yo hago pero esto. siempre me traería el mismo valor. Exactamente. Siempre me va a imprimir lo que está en la posición 1 del 54. Me lo va a imprimir la cantidad de veces. Vamos a comentar todo esto. Ahí y ahí, para que no me imprima otra cosa. Guardo por las dudas y voy a ejecutar. Me imprimió el 54, estimo que 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la estructura funciona, porque está repitiendo la misma instrucción las 7 veces que yo necesito. Pero acá, si yo le doy una posición fija, no va a tener sentido porque me va a imprimir 7 veces el mismo dato. ¿Con qué podría reemplazar yo ese 1 que está ahí? En esta estructura que vimos acá. Con X. Exactamente, con la X. Vamos a probarla ahora. Guardo. Y ahí están todos los valores de mi array. Si tuviese 10.000, lo podría hacer de la misma manera. Si tuviese 100, lo podría hacer de la misma manera. ¿Sí? Ahora, array, ¿sí? Es una clase. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. ¿Sí? Yo tengo números y nombres. Y acá le estoy diciendo 7. Yo le podría decir números, punto, y me aparecen métodos. ¿Sí? Uno de ellos es length. Entonces, ahora, ¿cómo quedó conformado este for? Va a arrancar en 0, no hay duda, ¿sí? Porque si no me estaría comiendo elementos del principio del array, ¿sí? Se va a incrementar de 1 en 1, perfecto, porque quiero imprimir todo mi array, pero ¿hasta dónde va a ir? Va a ir hasta la cantidad de elementos que tenga el array. Ya no lo estoy hardcodeando, no le estoy dando un número fijo, le estoy diciendo hasta la cantidad de elementos que tenga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque length es cantidad. Números.length es la cantidad de elementos que tenga el array. Si yo acá le agrego más, ¿sí? Le agregué más elementos, ni siquiera los cuento porque no sé cuántos hay. Como yo ahora le estoy diciendo que la X vaya hasta la cantidad de elementos que tiene, me saca un problema de encima porque ni siquiera los tengo que contar. Yo le estoy diciendo la cantidad de elementos que tenga. Si esto lo guardo y lo ejecuto, funciona igual. Con la cantidad de elementos. ¿Le quieren seguir agregando elementos? Le sigo agregando elementos, que esto yo no lo tengo que modificar. Me quedó completamente automático. ¿Sí? Va a ir de 0, va a ir hasta donde la cantidad de elementos que tenga el array y va a incrementar de 1 en 1. ¿Sí? Si tuviese 10.000, no hay ningún problema. Inclusive, la clase que viene lo vemos, hay una fórmula, hay un método, perdón, no una fórmula, que viene con los arrays, que es el random. ¿Para qué me sirve? Para tirar números aleatorios. Si yo quisiese crear un array de 10.000 elementos, lo puedo crear, pero ¿quién le carga los 10.000 elementos al array? ¿Sí? Entonces, yo tengo una función dentro del lenguaje que se encarga de tirar números aleatorios. ¿Para qué? Es para hacer pruebas. Por ejemplo, como las nuestras. Sirve para otras cosas, ¿no? Pero sirve también para probar. ¿Se entendió más o menos lo que hice acá? Sí, sí.
¿El resto cómo viene? Consultan. No pasa nada si te olvidaste alguna. El tema es si no te olvidas muchas. Las comillas simples, y eso depende de cada teclado. Fíjate al lado del 0, Carla, que debería estar, no sé, en la mayoría de los teclados está al lado del 0. Yo tengo una notebook, pero si tenés una PC, por ahí está en otro lado. Profe, consulta. En Sí. el caso de, por ejemplo, algo real, de que yo tengo un array de notas de 1000 alumnos. Obviamente yo no voy a cargar manualmente, sino que voy a traer que una base de datos para que me lo cargue, porque no sería un random, sino sería algo que tiene que ser real. Sí, ahí vos lo que harías es traerte toda la información de la base de datos e ir procesando registro por registro, o sea, fila por fila lo que tenés que hacer. No es tal cual, Okay. pero vos te traerías la fila completa, y no sé, vamos a suponer que, mira, vamos a hacer este caso. Vamos a agregarle un poco de complejidad a esto. Nosotros tenemos acá notas, ¿sí? Vamos a cambiar este por un 10, este por un 10, como para hacerlo más real. Este es un 8, el 77 por un 7 y el 12 por un 10. ¿Sí? Nos quedaron todas notas del 1 al 10. ¿Cómo deberíamos hacer ahora? Si yo quiero que, además de la nota, se me imprima si está aprobado o no está aprobado. ¿Qué te debería hacer adentro de este for? Un if. Adentro de este for tengo que hacer un if por cada una de mis notas, con lo cual tiene que estar adentro de este for. Vamos a agregarla acá. Simplemente la nota es, ¿sí? Y yo lo que quiero también es que se me imprima si la persona está aprobada o no está aprobada, con lo cual voy a hacer un if, ¿sí? No hay ningún problema con eso porque ya lo vimos. Solamente vamos a ponerle que están aprobados los que tienen más de 7, ¿sí? Ahora lo vemos. Y acá pongo un south que diga aprobado, ¿sí? ¿Cómo sería la condición que yo voy a poner acá adentro? Si tal número es mayor o igual a 7. No. Ok. Si fuese Mayor mayor o igual a 7, no, a 7, 6. vamos a poner 7. Bueno, 6, 7 es lo mismo, no importa, 6, ahí está. ¿Sí? Perfecto. Pero ¿qué tengo que poner acá adentro? Antes del Y mayor el o igual a array. 6. Si el array es... ¿Cómo sería? Números, ahí me tira error. ¿Por qué me tira error? Primero porque está mal escrito, pero números. ¿Pero por qué me sigue tirando error? Porque falta la posición. Exactamente. Porque el array en sí Estás no, llamando... Claro. no sabe Hay que de qué estoy llamarle hablando. Me está diciendo, Habría que poner la posición X. le tengo que poner acá una posición a la cual estoy haciendo referencia, ¿sí? Si le pongo un dato fijo, siempre va a evaluar lo mismo. Entonces, no le voy a decir un dato fijo, le voy a decir en la posición X. Es por cada vuelta que dé este for, se va a ir parando en un elemento diferente del array, ¿sí? Entonces, vamos a comentar esto para que no nos genere confusión y vamos a ver cuántos están aprobados. Esto lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Application, y ahí me tiró todos los aprobados, ¿sí? Profe, Sí. le hago una consulta, porque eso es lo que yo le preguntaba hoy. Si vamos a ponerle que tiene que hacer un promedio de notas en Sí. lo que es con coma, tendría que poner en lugar de... tengo que poner números reales, ¿no? Lo tengo que poner. Ah, ok. ¿Vos querés poner números con comas? Claro, sí. Acá yo puse enteros, pero acá vos tendrías que poner un número del tipo real y ponerle números con comas. Podrías ponerlo tranquilamente, sí. Claro, esa era mi duda hoy. Ah, bueno. Sí, con números, que si pones un número real, sí, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, una última cosa antes de cerrar. ¿Qué debería hacer yo para que al final me dé un total de los alumnos aprobados? Aprobados solamente. Usar una especie de contador.
tengo que utilizar un contador, que un contador es una variable, entero, cont, igual a 0. ¿Y dónde lo tengo que meter yo? ¿Dónde lo tengo que contar? ¿En for? Yo le pongo cont igual a, o cont más, que es lo mismo que cont igual a cont más 1. Ahí está bien, lo ejecuto ahí, a ver qué me dice. Y acá abajo lo imprimo. No. Porque la cantidad de alumnos aprobados es más cont. Si yo lo ejecuto ahí, ¿va a estar bien? Para mí No, tenía sería que ir dentro, después del if. claro, dentro del if, cuando termine. No, porque No está dentro del if, bueno, que va contando ahí. Cuando Lo pongo acá, porque si lo pongo afuera, ¿qué me va a contar? Los desaprobados también. Claro. Yo lo pongo adentro del if, solamente me va a hacer una cuenta, me va a aumentar en 1 para aquellos alumnos cuya nota sea mayor o igual a 6. Vamos a probarlo. Bien, me dice, la cantidad de alumnos aprobados es 10. Y si cuento la cantidad de aprobados, debería ser 10, y no, algo hicimos mal. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona un array? Es una estructura muy rígida, no les voy a mentir, pero nos puede salvar las papas con un montón de cosas. Lo que me Existe quedó la un- duda es cómo, mostrás un poquito más arriba, qué cantidad de números le diste al array. O sea, ¿cómo declarás que vas a usar 54 posiciones? ¿En algún lugar lo pusiste? Capaz que lo pusiste, no me acuerdo. No, acá no le puse 54 posiciones. Después de la clase que viene igual vamos a seguir viendo esto. Pero no le puse 54. Acá yo le puse todos estos elementos. 1, 2, El array 3, los 4, tomó ahí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elementos. Y como yo le dimensioné 18 elementos, me dice, perfecto, el array de 18 elementos. No le puse 54 porque es un Le montón. podés ir sumando igual, ahí. No, justamente. Sí, perdón. Yo le Ahí. puedo agregar acá en el momento de la instanciación, sí le puedo crear Sí, ahí, puedo ahí. seguir agregando, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo lo que no puedo es ahora decirle a este mismo array que creé acá arriba que tenga Perfecto. más posiciones. Una vez que Pero yo bueno, lo creé, queda fijo. se lo instancia desde ahí. Esa era mi duda. Sí. Desde ahí. Perfecto, gracias. Ahora, existe una estructura que es mucho más dinámica para trabajar con Java, que la vamos a meter la clase que viene, que es el array list. Y el array list tiene métodos para yo poder agregarle más elementos una vez que esté instanciado, una vez que esté creado. ¿Sí? Pero bueno, vamos de a poco, así vamos probando cosas nuevas. ¿El array sirve? Sí, es re útil, sobre todo cuando yo necesito hacer un ejemplo como este que les digo de las notas, por ejemplo, como uno de ellos, en donde yo necesito utilizar muchísima cantidad de datos del mismo tipo. ¿Sí? Pero bueno, lo seguimos viendo, total estamos bien de tiempo. Bueno, si se entendió todo, entonces nada más dentro del if, Carlina, bien. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene, entonces hoy es jueves, ¿no? Sí, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Nos Dale. vemos. Gracias. Saludos a Chao. todos. Chao. Hasta la próxima.